Bien, alumnos, buenas tardes. Estamos en el curso de taller de base de datos. Estamos en la semana número 11 y vamos a hablar el tema sobre cómo insertamos datos a la tabla. Para esto, pues existen en SQL, no como gestor de bases, no como gestor de base de datos, sino como un lenguaje donde hay comandos, órdenes, así como por ejemplo en programación que está el declarar, el sí, el entonces, ¿no? El repetir. Así hay comandos, pero propios de SQL, que permiten pues manipular una base de datos. Uno de esos comandos es el insert into values. Con el insert into values, nosotros podemos agregar información a una tabla. ¿Cómo se utiliza el insert into? Insert into, luego va el nombre de la tabla, entre paréntesis van los atributos o columnas, y luego va values, y entre paréntesis y comillas van los valores que se van a agregar. Como por ejemplo, si tuviera una tabla que se llama información que tenga 3 campos, por ejemplo, o columnas, con la columna nombre, la columna importe y la columna fecha. Si esa tabla tiene esos 3 campos o atributos, ¿cómo le agregaría información? ¿No? Aquí estamos viendo primero que la tabla se llama información y que el primer campo se llama nombre y es un texto, un char de 50 caracteres. Luego tenemos acá otro campo llamado importe que es float. Float significa decimal, es para poder almacenar valores decimales. Y luego el campo fecha que tiene un tipo de dato, datetime, que es para almacenar la fecha y la hora. Entonces, ¿cómo yo le agrego información a esta tabla de información? ¿Cómo le agrego datos a esta tabla de información que tiene esos 3 campos? Entonces yo haría así, ¿no? Insert into, que es el comando, luego va el nombre de la tabla, ¿cómo se llama la tabla? Información, entre paréntesis va el nombre de los campos. ¿Cuáles son los campos? Nombre, importe y fecha. Y en values va los valores que le quiero agregar a esa tabla. Por ejemplo, en nombre se va a agregar Los Ángeles, en importe se va a grabar el monto de la venta, y en fecha se va a grabar pues, la fecha acá, ¿no? Por ejemplo, en nombre Los Ángeles, en importe 900, y en la fecha 10 de enero del 99. Entonces aquí está, ¿no? Aquí está el ejemplo que no tienen que... Deseamos insertar una fila a la tabla que tenga los siguientes datos. Los Ángeles, el 10 de enero del 99, y que en ese día se negoció $900. Entonces, ese sería el resultado. Entonces yo le puedo escribir varios casitos de estos, y dependiendo del caso que yo les plantee, usted va a tener que ejecutar el comando, ¿no? En este caso, este es el nombre de la tabla, este son los nombres de los campos, y este es lo que le estoy pidiendo que se realice a esa tabla, ¿no? Agregar a Los Ángeles un importe de 900 soles, que fue de la venta del día 10 de enero del 99, ¿ya? Entonces aquí estamos agregando, así como si yo quisiera agregar varios valores de varias ciudades, tendré que hacer varios inserintos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo quiero agregar ahora a Nueva York, por ejemplo, le quiero agregar que se hizo una venta de 1000 soles el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el comando? Insert into, vamos a ponerlo más grande la letra. ¿Ya? Insert into, la tabla se llama información, information, ¿no? Information, entre paréntesis van los nombres de los campos. ¿Cuáles son los campos que tiene esa tabla? Los campos serían campo nombre, la primera con mayúscula, luego va el campo importe, y luego va el campo fecha, y luego va values. Y en values serían los valores, ¿no? Nueva York, la ciudad de Nueva York le pongo así, ¿no? New York, $1200 que se vendió el día de hoy. ¿Qué estamos hoy? 14, ¿no? 14 de junio del 2021. Listo, por ejemplo, y ahí ya insertaríamos, por ejemplo, un registro
al igual que le hemos insertado acá a Los Ángeles, aquí le estamos insertando a la ciudad de Nueva York una venta de 1.200 el día 14 de junio del 2021. ¿Ya? Pero aparte del inserinto, también existe un comando para poder agregar datos de una tabla hacia otra tabla, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero agregar los datos de una tabla llamado información, la tabla de información, los quiero pasar esos datos a otra tabla llamada venta de información. Entonces, lo que tengo en venta de información, yo quiero que se pase a la tabla información. Entonces aquí tenemos dos tablas, la tabla información y la tabla venta información, que va a tener la misma estructura. ¿Cuál es la misma estructura? Que las dos tablas van a tener el nombre, el importe, la fecha, pero son dos tablas, son dos archivos diferentes. Y del archivo venta, va a pasar al archivo información. Toda la información. Puede ser toda o puede ser parte. Si es toda, le diría, no sé, hasta aquí nomás, si es toda. El inserinto, los nombres de los campos, en este caso es el nombre, fecha, importe. Luego va select, voy a seleccionar también el nombre, fecha, importe, pero de la tabla venta de información. Entonces, esta partecita de acá va a pasar los datos de una tabla a otra acá, ¿no? Aquí se pasó una, ¿no? Los datos de la tabla ventas va a pasar a la tabla de información. La tabla ventas también tiene nombre, importe y fecha. Ya las dos tablas van a tener lo mismo, los mismos campos. La tabla de información tiene 3 campos y la tabla ventas también tiene 3 campos. Entonces, toda la información de la tabla ventas va a pasar a información. Pero si yo quiero que no pasen toda la información, sino quiero que pasen lo del año 98. Entonces, ¿qué le agregaría esto? Porque este primer comando agregaría todas. Este segundo comando, ¿cómo hago para que tan solamente agregue lo del año 98? Entonces, agregar sobre un año es una condición. Y para hacer condiciones, aquí se utiliza el comando where. El comando where es para hacerle una condición. Where. Aquí le estoy indicando que el where es para dar condiciones. El group by es para agrupar. Y el game para dar condiciones a las agrupaciones. En este caso, queremos una condición a la consulta para que tan solo pase lo del año 98. Entonces, ¿qué le digo? El where del año, el comando year es para el año, el where del año de la fecha sea igual a 1998. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Aquí van a pasar todos los datos de ventas, pero los que son del año 98. ¿A dónde van a pasar? A la tabla información. Entonces, aquí tenemos entonces 3 formas de agregar información. Inserinto para agregar un solo registro nada más, y el select, y con el select, el insert con el select, agrega información de una tabla hacia la otra tabla, utilizando también condiciones, ¿ya? Entonces, hasta eso es lo que quiero que ustedes eso lo van a tener que practicarlo, ¿ya? Pero yo le voy a indicar con otra tabla. Aquí yo le grabo con la tabla de información, ¿no? Que tiene 3 campos. Yo le voy a poner tan solamente con otras tablas, para que ustedes me hagan pasar un dato y pasar también toda una tabla completa, utilizando también condiciones, ¿ya? A ver, ¿preguntas?